el tema en los últimos tiempos. Mis hermanos, así como venimos entrando diciendo que esta palabra es espada de doble filo, pero también es el material profético, amén, que tenemos aquí en nuestras manos. Es un material profético que contiene muchas profecías que ya han sido cumplidas, amén. Y realmente, ¿por qué resalta tanto que la Biblia es la palabra de Dios? Que no hay otro como este libro, porque ciertamente, mis hermanos, presume este título que es la palabra de Dios, porque ciertamente contiene más de la mitad esa palabra, que se ha cumplido lo que se ha escrito aquí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén. En la semana estudiábamos un poco del pueblo de Israel y ahí vimos, si lo quieren anotar y lo pueden leer en casita, ahí vimos Isaías 66:8, amén, donde habla este varón Isaías que un día se levantaría una nación. Eso no se había dado nunca, pero sucedió. Amén. Isaías, ¿no? Aleluya. 66:8. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, creemos plenamente, ¿verdad?, que es palabra de Dios. Amén. Lo que tenemos en nuestras manos. Porque en 1948 se cumple esta palabra profética de Isaías 66:8. Amén. Amén, amén. Aleluya. El regreso, ahí habla de tantos judíos. Cuando hubo esa votación, el 14 de mayo de 1948, se hace una votación y se decide la partición del país entre árabes y judíos. Esta profecía que hemos leído, que leímos ahí en la semana, se cumplió. Amén. Concebirá la tierra en un día, dice ahí, y ya está cumplido. Algunos quizás no creen en Dios, no creen en la palabra que está escrita, y cuando le hablas de la palabra de Dios, no lo toman como cualquier libro. Algunos dirán, yo no creo en Dios. Ellos no creerán en Dios, pero usted y yo hemos creído en ese Dios vivo. Amén. Amén. Porque lo que Dios ha hecho es algo histórico, lo que ha sucedido en Israel. Amén. Amén. Creemos que ese pueblo ha vuelto a su nación. Gloria a Dios. Bueno, entonces usted y yo tenemos en nuestras manos y hemos leído este libro profético, cómo ese país volvieron a su nación, y usted y yo tenemos en nuestras manos un libro profético digno de creer en él, en esa palabra, porque todo lo que se ha profetizado, se ha cumplido. Amén. Y este es un país fuera de toda posibilidad humana, volvió a su tierra
y no fue fácil conquistar esa tierra. No fue fácil, ¿sí? Y no ha sido fácil también vivir en esa tierra llamada Israel, porque es una tierra que es deseable. ¿Por qué? Porque es una tierra que Dios le dio a su pueblo, a un pueblo llamado Israel, ¿sí? Santo Dios. Entonces, un país que a esta está de guerra o se está preparando para la guerra, siempre está en guerra, ¿sí? Como yo le decía a mis hermanitas el martes y el miércoles, siempre debemos de orar por el pueblo de Israel. Ahí le pasé unas citas donde debemos de orar, donde dice en el Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén. Y también en Romanos capítulo 10, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Capítulo 10, donde el apóstol Pablo dice que nuestro anhelo es orar por la salvación del pueblo de Israel. Amén. Que Dios tenga misericordia y que Dios envíe gente para, aunque sí hay judíos que se han convertido, o sea, a Jesucristo, porque la mayoría no creen en el Mesías, nuestro Mesías que ha venido a la tierra. Entonces, mis hermanos, usted y yo estamos viendo que estamos viviendo en esos últimos tiempos, que también nos habla ahí en primera de Tesalonicenses 5:3, nada más lo anotan, en casita lo pueden leer. En dolores de parto, la Biblia dice que los últimos tiempos serán tiempos de dolores de parto, ¿sí? Los dolores de parto anticipan que viene un bebé, ¿sí? Anticipa que viene un bebé. Los dolores no es, y por lo tanto no es la meta, es el medio para llegar al momento glorioso de que una nueva criatura está llegando al mundo. Y el mundo, mis hermanos, va a entrar en dolores de parto, o está entrando. Amén. Las naciones, el mundo, Israel, todos los países, porque ahí, si usted ha leído en primera de Tesalonicenses 5, quizás no recuerdo cuántos versos, pero ahí habla: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Usted y yo no estamos en tinieblas, porque todos vosotros, dice ahí, sois hijos de luz, por lo tanto andamos como de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La iglesia de Dios tenemos que estar listos, preparados. ¿Y cómo es eso? Orando, velando. Amén. Orando en todo tiempo, porque sabemos que los últimos tiempos serán difíciles. Amén. Los últimos tiempos serán difíciles. Y ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, donde ya lo tienen ahí, vamos a leer, mis hermanos. Dice así, ustedes con su vista leemos la palabra. Bueno, voy a leer desde aquí, dice la palabra. En el encabezado dice: carácter de los hombres en los postreros días. En el verso 1 dice: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tremendo. Al leer estos versos dice, todo esto lo estamos viendo. En el verso 3 dice: sin afecto natural.
Amén. Amén. Implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo que estamos viendo, el mundo entero busca más el placer, busca más las cosas del mundo, de esta tierra, que acercarse a Dios. Somos pocos los que buscamos a Dios verdaderamente. Amén. Porque ellos se deleitan más. Aquí no tenemos ni un jóvenes, bueno, aunque no todos somos jóvenes, pero me refiero a adolescentes, mis hermanos, adolescentes. No tenemos un joven aquí de 20, 25 años. ¿Por qué? A ver, ¿usted se ha preguntado por qué? No le gusta. Porque le llama más la atención las cosas del mundo. Un joven prefiere estar más allá con sus amigos en la fiesta. Y a pasear. Sí, irse a pasear con los amigos, estar tomando, o las niñas que se van, pues dicen de reventón, o algunos que también se encierran con la computadora, perdiendo el tiempo, metiéndose en cosas, o sea, viendo cosas que no deben de ver, pero le dicen a los papás, estoy haciendo mi tarea. Pero si los papás no revisan qué realmente está haciendo el jovencito, la jovencita, pues como conocen bien la tecnología, pues están haciendo lo que es, y están viendo, ni siquiera están haciendo la tarea, están haciendo otras cosas, están viendo otras cosas. Todo eso al joven le distrae, ¿sí? El diablo en este tiempo, la tecnología, mis hermanos, está a todo lo que da, a todo lo que da. Por eso los jóvenes le llama más la atención la tecnología, tener un celular. Hasta un niño lo ves con un celular, ya lo saben prender, ya lo saben ya lo saben, ¿cómo se dice? Manejar un celular. No le vas a enseñar. Uno que no sabe ellos se le hacen. Sí, nosotros no sabemos tanto, pero pregúntale a un niño de 7, 8 años. Ya saben. ¿Por qué? Porque todo ese aparato es lo que le está cautivando, le está, y sobre todo lo triste que los papás pues permiten pues darle un celular a su hijo sin saber si es verdad que lo va a ocupar para algo productivo. Muchas veces es la perdición del niño o de la niña, es la perdición del joven. Sí, porque no lo saben usar. Sí, porque ahí aparecen tantas cosas que contaminan su mente, y en vez de buscar a Dios, por eso aquí lo que estamos leyendo, y lejos de acercarse a Dios, sus intenciones son malas, empiezan a maquinar otras cosas y a vivir como ellos quieren vivir la vida, desordenada. Amén. Y aquí nos habla, mis hermanos, acerca de cómo serían los últimos tiempos. Y usted mismo, en lo que vamos leyendo, mientras vamos leyendo, escuchando, podrá responderse a la pregunta: ¿esto es algo aún que se tiene que ver ¿es normal esto? Amén. En nuestro medio de comunicación vemos tantas cosas, las noticias, todo. Amén. Y aquí nos va diciendo que
porque aquí dice que el carácter de los hombres en los postreros días. Entonces esta porción se ha titulado el carácter, o sea, es decir, la conducta, el comportamiento de los hombres en los últimos tiempos. Amén. Así como estamos hablando de los jóvenes, del comportamiento del adolescente, del joven, de la persona también que le gusta andar allá, pues dándole gusto a su carne y ignorando la palabra de Dios. ¿Sí? Seguimos leyendo en el verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre, ¿qué dice? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En el verso 8, escuchemos bien. En el verso 8, y de la manera que dice que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Imagínense cómo se puede ser rebelde a la verdad. ¿Sí? Aleluya. En el verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aleluya. En el verso 11. Persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dice, y también todos, así dice, ¿verdad? Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir, es decir, santamente, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mis hermanos, aquí que nosotros estamos cantando, gritando para el Señor, nos estamos gozando. ¿Usted cree que aquí al lado nuestra vecina está muy contenta? No. Entonces un día que no nos sorprenda que aquí va a llegar o van a llegar a perturbar. Y aquí vemos que nos callan más a las personas que anhelamos adorar a Dios, pero en la calle ven la música, ellos no callan esa música y lo dejan escuchar a todo volumen. Y aquí le molesta el ruido. ¿Por qué? Porque el enemigo usa a esas personas como para que usted y yo no alabemos a Dios. Amén. Amén, amén.
De una u otra manera, el verdadero cristiano no puede pasar desapercibido, mis hermanos, aquí en lo natural y en el mundo espiritual. Es imposible la presencia de un cristiano, o sea, que no lo vean, o sea, que nos escuchamos, amén, y que la gente se quede callado lo que estamos haciendo, le molesta. ¿Por qué? Porque lo nota el diablo lo nota. Cuando un hijo de Dios y una hija de Dios es esa luz en las calles o donde sea, donde esté, y sobre todo aquí para alabar a Dios. Satanás teme a un santo iluminado, a un santo de Dios. Aunque usted no lo crea, usted es una santa. Los varones es un varón santo para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos para Dios. Sí, mis hermanos, vivimos para Dios. Y donde nos paramos se ilumina. Y el diablo sabe perfectamente que los cristianos le causamos problemas. Si salimos allá afuera a predicar, ¿crees que ellos están tranquilos, los que nos escuchan, mi hermana Anita? ¿Verdad que no? No están tranquilos. Si le buscan la manera y nos ofenden con palabras, sale, nos echa agua. Exactamente, entonces el diablo no está contento cuando nos ve allá afuera predicando el evangelio. Por eso, ¿a quién más atacan? A los cristianos. Entonces los cristianos, sabiendo esto, tenemos que estar orando, mis hermanos, tenemos que estar avivados, tenemos que estar preparados, llenos de Dios. Amén. Orando sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Y también en Efesios 6:8, ahí nos habla que oremos uno por los otros. Los que se paran aquí enfrente, mis hermanos, no es cosa fácil. Amén. Entonces necesitamos la oración de ustedes. Como yo necesito la oración de ustedes, como ustedes necesitan la oración mía, que oremos uno por los otros, amén. Estar velando, como dice la palabra. Estar preparados, mis hermanos, que no estemos abriendo puertas, amén. Que el enemigo tenga ese derecho legal y decir: yo te veo cantar, pero tu vida no es lo que tú cantas. Imagínense, que nuestra vida sea transparente, amén, delante de Dios. Gloria a Dios. No dándole lugar al diablo. En Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Si dice que no demos lugar al diablo, es porque sí le podemos dar lugar, ¿verdad? Si no oramos, sí. Amén, mi hermana Lola. Si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la palabra, si no nos amén. Ahí es donde nosotros, ahí es donde le estamos dando lugar al diablo. Así es. Porque sin oración, un cristiano, la oración, la comunicación con Dios es como el respirar. ¿Sí? El cristiano y la cristiana es un, ¿cómo se le dice? Un hábito. Debemos de hacer un hábito la oración. Eso debemos de aprender, mis hermanos, el orar, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cómo es nuestra forma de hablar? En eso debemos de darnos cuenta. ¿Cómo nos comportamos aquí en la iglesia y en nuestra casa? ¿Cómo nos comportamos allá afuera también? Nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar.
Porque no podemos ser una cosa aquí y otra cosa allá afuera. Debemos, lo que somos aquí, debemos ser allá. Amén. Aleluya. El hablar negativamente también mata la fe. Amén. Entonces, no hablemos así. Si el actuar de una forma opuesta a los principios y valores cristianos le da lugar al enemigo, entonces no vivamos ese tipo de vida, no vivamos ese tipo de vida, ¿sí? Sino todo lo contrario, marquemos una diferencia. Yo sé que es difícil, no es fácil, amén, pero el cristiano debe de marcar la diferencia, mis hermanos. Aleluya. Amén. Debe de marcar la diferencia. Ahora, el cristiano va a ser probado. Aleluya. Vamos a ser probados. Cuando yo estudiaba, yo quisiera que pusiéramos mucha atención porque yo también en este estudio estoy aprendiendo. Amén. Junto con ustedes. Una de las primeras pruebas que todos los cristianos hemos tenido, y si usted todavía no lo ha pasado, lo va a tener, ¿sí? Si tú eres cristiana, yo soy cristiana, aquí está el hermano Eulogio también, que cristiano, aleluya, el primer ataque que te va a llegar, ¿sabes de dónde? De la familia. ¿Sí? Y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo de mi familia? ¿Cómo mi familia se va a poner en contra mía? ¿Sí? En el libro de Mateo, capítulo 10, versos 36, bueno, voy a poner un poco de ejemplo y luego no vamos a leer porque si no nos vamos a tardar un poquito más. Si es necesario vamos a leer otro libro más adelante. ¿Mateo qué? Bueno, para entender vamos a ver algunos ejemplos. 10:36. Amén. En el Antiguo Testamento habla de un varón llamado José. ¿Quién era el padre de José? Jacob. Entonces, ¿quién vendió a José a los enemigos? Sus hermanos. Sus hermanos. ¿Sí lo han leído, mis hermanos? ¿Vieron? Sus hermanos. Estamos hablando de sus hermanos. Ellos no eran paganos, ellos no eran gente. Estamos hablando de Jacob, el nieto de Abraham. Por lo tanto, sus hermanos, esto eran hombres, pues yo me imagino que su papá hablaba con ellos de un Dios grande, de un Dios poderoso. Entonces, ¿quién vendió a José? Sus hermanos. Eso lo dice ahí en Génesis 37:4. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él no era bendición ahí para sus hermanos, pero este varón que lo compró llamado Potifar, para él sí era bendición. ¿Sí? Sus hermanos, dice la palabra, si lo pudiéramos leer, sí nos explica muy ampliamente ahí en Génesis 37:4. Dice que le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Yo le estoy leyendo porque sí anoté aquí la cita, mis hermanos. No lo estoy sacando nada más de mi mente. Así dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos,
le aborrecían, dice en Génesis 37:4, y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Y también si hemos leído en Mateo 10:37, ahí nos habla de los enemigos del hombre que serán los de su casa. Los enemigos del hombre, dice, serán los de su casa. Aleluya. Los mayores enemigos serán de nuestra propia familia. Quizá algunos de nosotros lo hemos pasado, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Llegarán a haber traidores dentro de los mismos familiares. Y a veces, sí, mis hermanos, de verdad, a veces uno no lo puede entender. Pero sí es verdad, ¿no? Pero ¿por qué? Sí es verdad, como dice mi hermana Lola, porque el corazón del ser humano es malo. Es tan malo. Cuando empecé yo a meterme yo con la Biblia, leía yo, porque nos dejaba citas y todo eso. Mi hijo mayor agarró mi Biblia, me lo botó en el piso, que porque nomás voy metida y que ya no tenía yo que no ya no ponía yo atención, bueno, mi quehacer y todo eso. Entonces yo le dije, bueno, no, Pablo, ni siquiera acabo, yo voy a comprar otro y lo voy a comprar con un dinero. Aleluya. Y tiró la Biblia al suelo. Ahí está. Entonces, eso, para usted eso fue un dolor. ¿Cómo tirar la Biblia al suelo? Sí, exactamente. O sea, eso lo veremos. Entonces, mi hermana Lupita está diciendo que lo ha pasado. Entonces, porque los que no conocen la palabra de Dios y sobre todo el corazón del ser humano es malo, es perverso. Entonces es la prueba que usted y yo pasaremos y debemos de estar preparados para que cuando te venga esa prueba, no digas, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Quizás llegas a derramar lágrimas, amén, por esa situación, lo que te está pasando, lo que le pasó a José, amén, lo que le pasó a mismo Jesús, que habla ahí en San Juan 7:3, si quieren lo vamos a leer, vamos a buscar rápidamente, San Juan capítulo 7. Alguien que ya lo tenga puede dar lectura. San Juan capítulo 7, verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y le Amén. dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Gracias, hermano. Ahí son los hermanos de Jesús. Aún ellos no creían en él. Entonces, pues al decirle así, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, ve allá a Judea, lleva la palabra, predica allá. Amén. Entonces, esta situación de la familia lo pasó José, lo pasó Jesús, David, que fue perseguido por su propio hijo. Amén. Lo que le ha pasado a usted, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar? Porque mis hermanos, entendamos que la iglesia es como una escuela. Sí o sí vendrán las pruebas.
sí o sí, cuando predicamos la palabra, y a veces, aunque hasta nuestros familiares les va a ofender nuestra presencia, así como comentaba mi hermana Lola, tan solo porque dice ya es cristiana, pues ya no le quiere, hasta se apartan sus familiares. Entonces, esas luchas tienen que pasar. Amén, tenemos que pasar. Aleluya. Porque ciertamente estamos aquí en la tierra y no es fácil para el cristiano vivir la vida de Cristo. Amén. Amén. Y si no tenemos la madurez, o sea, es importante que cada cristiano vayamos, como es una escuela, vayamos aprendiendo, vayamos madurando. Aleluya. Vayamos teniendo el conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento y tenemos que tener esas raíces en el Señor. Pero a veces en nuestra vida diaria decimos, es duro a veces lo sentimos duro, sí o no. Pero si nos damos cuenta, los que llevamos ya más años en el cristianismo, es que la vida cristiana, yo creo que cuando empezamos de primero pensamos que es muy facilito ser cristiano, ¿sí? Pero la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es dura. ¿Qué les puedo decir? Más bien, no es dura, es durísima. ¿Sí? Por eso, con Cristo es posible vivirla. Con Cristo solamente. Pero la vida cristiana no es fácil si estamos sin Cristo. ¿Sí? Por eso el cristiano y la cristiana necesita comunión con Dios para que podamos pasar esas pruebas. Porque ¿quién es capaz? ¿Usted es capaz de vivir como Cristo? ¿Como Jesús vivió? Esa es una pregunta. ¿Usted qué me dice, mi hermana Lupita? ¿Es capaz de vivir como Jesús vivió? Yo creo que no aguantaría, por eso él solo él ha sabido hasta dónde podemos aguantar. Ahí está. Una enfermedad o cualquier problema, él sabe hasta dónde podemos aguantar. Él nos conoce. Humanamente hablando, es imposible que nosotros solos podamos vivir como Jesús. Pero estando en Cristo, o sea, Cristo estando presente siempre con nosotros, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Por eso cuando venimos, y sí o no cuando llegamos al culto, ¿por qué mis hermanas? ¿Por qué? O mis hermanos, me dirijo nada más al varón, ¿verdad? ¿Por qué le decimos cuando aquí alguien se para, hermana, hermano, por favor no falten al culto? ¿Ustedes creen que nada más porque la hermana Flor, la hermana o el hermano Bloque me está fastidiando, me molesta, yo voy a ir cuando yo quiera ir, y si yo puedo voy a ir y si no puedo no voy a ir? No es que le queramos molestar, sino porque es necesario, porque no podemos vivir sin estar en esa comunión, aunque oramos en la casa, pero el Señor nos dice que no nos dejemos de congregar. ¿Por qué lo escribe en su palabra? Que no lo tomemos como costumbre de faltar y de no ir al culto.
¿Por qué? Porque su vida espiritual se está viniendo abajo. Y lo que el Señor quiere que nosotros tomemos fuerzas de Él, como el canto que cantamos. Él es ese manantial que podemos beber de esa agua viva. Si no estamos vivos, estamos muertos espiritualmente. Amén. Por eso vivir la vida de Cristo es estar con Él. Debemos de aprender que nuestra confianza no está, por lo tanto, cuando empezamos a aprender a fortalecernos en Dios, que Él nos renueva, que Él nos anima, que Él nos enseña. Porque si toda la semana no nos congregamos, porque también, como yo les digo, aquí es una escuela. Es necesario, aquí es donde ¿cómo se dice? Se forja el carácter. Porque aquí es donde nos vamos a ver que si cuánto nos amamos, si por decir, yo quiero tanto a mi hermana, le doy su abrazo. Sí, aquí. Por eso es necesario congregarnos. Está conviviendo. Exactamente, porque ahí es donde aprendemos a amar, o ahí es donde también nos damos cuenta cuánto yo amo a mi hermana. Si lo estoy diciendo de corazón, porque la estoy mirando, ¿qué siento realmente? Por eso es importante aquí en la escuela de la iglesia. ¿Amén? Porque ahí es donde sale el carácter, en la convivencia. Amén. Y entonces, con su carácter dócil, con su carácter, tienes que amarlo, amén. Así es. Pero también vamos aprendiendo, ¿verdad? En ese carácter. Amén, ahí vamos aprendiendo, claro que sí. Entonces, ahí es donde también aprendemos a confiar en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no va a confiar ni en la persona que está enfrente, ni en el pastor, ni en nadie más, sino poner nuestra confianza en Dios. Amén. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Nuestra fuerza, la enseñanza, el ánimo, todo lo recibimos de Dios. Gloria a Dios. Tiene que estar únicamente y exclusivamente en nuestro Dios. Entonces, el ataque de la familia te ayudará a poner tu confianza en Dios. ¿Sí? Así como mi hermana Rufina, pues no ha pasado fácil, ¿no? Que su esposo a veces más bien no quiere entender el congregarse, el venir a la iglesia, pero por medio de eso su confianza lo pone en Dios. Eso es lo que nos enseña el Señor. Amén. Ahorita que se venía le dice, no te vayas, estás enferma, quédate. No le hizo caso ese niño. Me dejó porque yo estaba tomando mi cafecito. ¿Por qué? Porque Dios le está enseñando. Poco a poco le está enseñando. Y su confianza lo está poniendo en Dios, mi hermana Rufina. Amén. Porque si no lo pusiera en Dios, usted se quedara. Entonces no voy a ir. Pero entonces es echarle más ganas y decirle al Señor, cambia a mi esposo, Señor, cámbialo. Gloria a Dios. Amén, cámbialo. Porque sí, ese ataque usted lo está viviendo, lo está padeciendo. Esa es una prueba. Es que no es fácil. Pero debemos todos de poner nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Nuestra hermana Rufina lo está mirando en su esposo. Y nosotros los demás quizá tenemos esa plena libertad que podemos decidir, yo me voy porque así como la hermana Lupita pues no le tiene que dar cuenta a nadie, es verdad, yo me voy a ir a la iglesia porque siento ir, amén. Pero en el caso de, por decir, como hay ese impedimento con la hermana Rufina, pues ese es un ataque, es una lucha, amén. Pero Dios le está enseñando ahorita, de acuerdo a la palabra, que ponga su confianza en Dios, amén. Gloria a Dios. Tenemos que saber, pues también la otra parte de la moneda, final de la historia, usted y yo
que no guardemos nada en nuestro corazón. Amén. Cuando recibimos así algún ataque del familiar, que no guardemos nada en el corazón. Lo que te hace, amén, que no, quizás de momento sientes ese enojo, ¿no? Quizás de momento piensa uno, ay, pero ¿por qué tiene su cerebro no le entra la palabra, o por qué no capta la palabra? A veces uno quisiera que ellos entendieran automáticamente, Señor, pero ese debe de ser nuestra oración cuando venimos a Dios, y confiar en Dios y decir, Señor, cambia su corazón duro, cámbialo, Señor, amén. Y entonces, y no guardar nada en el corazón. Si de momento se enoja, pedirle perdón, Señor, perdóname. No guardar resentimiento, no guardar ese dolor en el corazón, esa rabia, o airarse. La palabra misma nos enseña que, pues quizá te airas, ¿no? Porque estamos en este cuerpo pecaminoso, ¿sí? Pero también el Señor te redarguye, que eso no pase para mañana. O sea, no lo dejes mucho tiempo en tu corazón, sino pídele perdón a Dios. Le pidamos perdón a Dios. Señor, yo no quiero guardar esto en mi corazón, perdóname, enséñame, Señor, que yo no me enoje tanto. Aunque la persona, aunque si lo ofendimos o nos ofendió, de todas maneras hay que pedir perdón. De todas maneras hay que pedir perdón. Hay veces que, por eso aquí atrás, cuando les decía a mis hermanos, cuando hablamos, a veces nuestras palabras también ofende a veces a la hermana, y a veces no nos damos cuenta, pero el Señor nos hace ver, nos redarguye, dice, no fue buena tu contestación, no respondiste bien, fuiste grosera. De verdad que el Señor habla, el Señor nos hace ver. Y entonces cuando el Señor te hace ver, no quedar con eso, como decía la hermana Flor, sino pedir perdón. Amén. A la persona. Amén. No guardarlo por días, a veces hasta por meses. Entonces eso se hace, pues se convierte en amargura, ¿no? En tu corazón. Por tanto, guardar y no decírselo a la persona. ¿Sí? Si hay algo que está estorbando, porque dice, pues que me dijo estas cosas y me lastimó, o sea que no es la manera de que me dijera estas palabras y me ha lastimado, y ir con esa persona y decirle, mira, la verdad, sí me heriste con esas palabras, como hablaste. Es bueno hacer eso y no quedarse con ese enojo. Amén. Y que tomemos venganza también, porque no es bueno, ¿sí? ¿Sí, mis hermanos? Amén. No es bueno. Entonces, el cristiano, cuando está falto de entendimiento o de conocimiento de la palabra, si no hay esa madurez, no tenemos raíces en el Señor. Por eso es que a veces no sabemos cómo actuar. Amén. No sabemos cómo actuar. Porque aquí les dije de la historia de José. Si usted, de verdad, cuando yo leo el libro de Génesis, donde habla de José, a mí me hace llorar, porque lo que le hacen sus hermanos cuando él era jovencito, que tenía 17 años, y sus hermanos de maldoso, porque su padre Jacob dice que le había cosido una túnica, y el muchachito, pues su papá lo mandó a ver allá donde estaban sus hermanos cuidando a las ovejas, y dijo, ve a ver a tus hermanos y me trae noticia. Y fue la última vez que Jacob vio a su hijo, porque de ahí sus hermanos lo maltrataron y lo vendieron con un egipcio, no sé, que pasaba por ahí.
y lo vendieron y se lo llevaron. Entonces nunca le dijeron a su padre lo que ellos habían hecho con el muchacho. Amén. Y luego dice, en ese tiempo hubo hambre en la tierra, por lo tanto Jacob mandó a sus otros 10 hijos, lo mandó a comprar alimento allá en Egipto. Entonces dice la palabra que cuando José, que ya había pasado como 13 años, que no había visto a sus hermanos, o quizá un poquito más, y dice cuando vio a sus hermanos, que los vio, y dice la palabra, yo lo he leído, y que dio la vuelta, que sí, a escondida fue a derramar lágrimas al ver a sus hermanos. Y él recordó un sueño que le contó a sus hermanos cuando él tenía 17 años. Recordó ese sueño. Y entonces dice, en ese momento, cuando vio a sus 10 hermanos, amén, cuando vio a sus 10 hermanos, entonces dice, se acordó José de los sueños, dice en Génesis 42:9, dice, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Sí? Que sus hermanos, cuando José tuvo ese sueño, lo tomaron de risa. Que como nosotros, porque dice, explica la palabra que él tuvo el sueño, sí, que él tuvo el sueño que se inclinaban a él. Entonces sus hermanos se burlaron al José contarle ese sueño. Y cuando se acordó, llegaron ellos ahí por alimento, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, que habían llegado ahí a pedir alimento. Pero al final, esto lo más bonito, que hubo la reconciliación. Después de que padeció, porque para José estar allá no fue fácil, porque aparte no vio a su padre, aunque allá en ese lugar dice que él aprendió, por lo tanto él, con el tiempo que estuvo ahí, fue gobernador de esa tierra. Amén. Gloria a Dios. Y ya después, cuando llegaron sus hermanos, sí, después hubo la reconciliación. Entonces, eso es lo que al final estuvo bien, ¿no? De la familia. Pero ahí vemos que José padeció. Aleluya. Y en Romanos capítulo 8, mis hermanos, verso 28, de todas las cosas que nos pasan aquí en la tierra, sabemos, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Esto es Romanos 8, 28. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Aleluya. En este tiempo que estamos, en estos tiempos en los que estamos viviendo, mis hermanos, tenemos dos opciones. Cuando a veces hay situaciones que sí son difíciles, que vienen a veces, amén. Entonces tenemos dos opciones: o tiramos la toalla, como muchos hacen, o decir, yo me cimento en Dios. Amén. ¿Qué es lo correcto que debe hacer una hija de Dios o un hijo de Dios? Pues decirle al Señor, Señor, quiero estar contigo, que nada me mueva de donde yo estoy, quiero estar contigo siempre, ayúdame,
Dame fuerza. Vamos a leer un poquito de Mateo 7:34. Mateo 7:34. No lo vamos a leer. Este lo anoté porque también quería yo recordar a los que no estuvieron ayer, donde también la prédica que dio nuestra hermana ayer. Cualquiera pues que oye, porque ahí nos habló el oír la palabra, el tener fe y el obedecer. Amén. El hacer. Primeramente, el oír atentamente la palabra, porque habla de los dos cimientos. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, cualquiera que oye la palabra, pero lo importante es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y que nuestra casa esté cimentada en Dios. Amén. Amén. Confiar plenamente en Dios. Amén. Y venga lo que venga, usted y yo estamos cimentados en Cristo. Amén. Hacer también lo que hizo Daniel, porque ahí habla de un joven llamado Daniel, con sus amigos, dice que propuso en su corazón, como le decía, hablando del corazón, que en nuestro corazón no haya, no guardemos nada en el corazón. Entonces dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey cuando él fue llevado allá en Babilonia, ni con el vino que él bebía. Dice que Daniel pidió, mis hermanos, nada más por ahí lo pueden anotar, ya en casita lo pueden leer. Dice que Daniel, por tanto, le pidió al jefe del eunuco que no le obligara a él a contaminarse con la comida y con la bebida. ¿Sí? Porque totalmente lo llevaron para allá, para Babilonia, hasta le cambiaron el nombre, porque allá le pusieron Belsasar, pero sí, él es Daniel. Amén. Bendito Dios. Ahora, mis hermanos, para mantenerse firme en la fe, en medio de las pruebas, uno tiene que tener algo que se llama raíces. Amén. Raíces. Esto no lo busquen, esto pueden apuntar. Mateo 13:18 dice Jesús, donde Jesús explica la parábola del sembrador. Porque ahí habla de 4 tierras. Amén. Dice, uno de ellos, de esa tierra, la semilla cayó sobre la piedra, nació y se secó, porque no tenía humedad. ¿Sí? Tenía raíz. Y no tenía, bueno, así lo dice en Mateo, no tenía humedad. Y en Lucas 8:6, y lo explica más, dice, explícalos sobre la piedra, son los que, habiendo oído y reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Amén. ¿Sí? Creen, los que no tienen raíces, creen por un tiempo, amén, y viene la prueba y se apartan. Amén. Y en Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, la semilla cayó, brotó muy pronto, pero cuando salió el sol, se secó. Y ahí lo explica en el verso 21. ¿Por qué? Porque no tiene raíz en sí, sino que es
de corta duración. Es de corta duración. ¿Por qué de corta duración? Porque al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropiezan, Se desanima. se desaniman. Esos son los que reciben al momento la palabra con gozo, les alegra, les da gusto, pero como no tiene raíces, por eso son de corta duración. Amén. Amén, amén. Entonces, si hay cristianos que son, espero que todos los que estamos aquí, mis hermanos, tengamos esas raíces en el Señor. Amén. Amén, amén. Porque hay cristianos que son de corta duración. Tan pronto se animan y se desanima también. Amén. Amén. Se desaniman rápidamente porque no tienen raíces. Son cristianos que solamente son emocionales. Y en la vida cristiana no debemos, esto no se trata de emoción por un rato. Amén. Esto no se trata de que nada más por emoción voy a estar un rato o de vez en cuando, pues venir cada vez que me acuerdo, ¿sí? Esto no se trata de emoción. La vida cristiana no son emociones. Amén. Es aprender a tener disciplina, mis hermanos. Disciplinar esta carne donde habitamos, esta carne. Porque si o no, batallamos, todos batallamos. Todos batallamos. ¿Sí? Batallamos para orar, ¿sí o no? O yo soy la que estoy exagerando. Batallamos para venir también aquí al culto. Batallamos para leer la palabra. ¿Sí? Pero el Señor quiere que nosotros vayamos y le digamos: Señor, esta carne, ayúdame a que esta carne muera cada día. ¿Sí? Esta naturaleza. Tenemos que disciplinar este cuerpo. Amén. Amén. Como dice el apóstol Pablo, golpear el cuerpo y lo pone en servidumbre. O sea que habiendo sido, porque el apóstol Pablo dice, habiendo sido heraldo para otros, y yo mismo venga a ser eliminado. O sea, es decir, la batalla no es solamente de ustedes, la batalla también los que estamos aquí, juntos estamos batallando también. Amén. Pero el Señor nos enseña de que debemos de entender que debemos de disciplinar nuestro yo, nuestro cuerpo, llevarlo más a la oración, más al ayuno, más a ese compromiso con Dios. Sí, debemos de enseñar a este cuerpo a disciplinarse, a que aprenda a esforzarse, a orar, a congregarse. Amén. A enseñarle que debe de ser constante, pues, amén, en lo que creemos, porque no es cuando nada más nos acordamos, mis hermanos, sino es, la vida cristiana es vivirlo día a día, día a día. Amén. Amén. Y lo que tenemos, lo que no entendemos mucho es que debemos de darle muerte a esta carne. Amén. Porque sí o no pasa. El día que hay culto o se presentan muchas cosas, o el día cuando decimos, nos ponemos un tiempo o una hora que debemos de orar, es cuando más se presenta de que, ay, ya me dolió aquí en la espalda, o ya me dolió el estómago, o ya me dolió cualquier cosa, ya ponemos pero, ¿sí o no? Amén. Entonces eso debemos de ver que es
el Señor nos enseña que debemos de disciplinarnos, mis hermanos. Amén. Debemos de disciplinarnos. Amén. Entonces, lo importante es tener raíces en el Señor, raíces en el Señor. Porque el Señor aquí estando nos va entrenando día a día. ¿Sí? Día a día vamos siendo entrenados. ¿Sí? Entrenados en Cristo Jesús. Porque si superamos todo esto, el Señor nos va a ir capacitando, nos va enseñando cada día. Cada día estamos aprendiendo. Todo lo que usted está pasando te está preparando para otra prueba. Amén. Amén. Te prepara para otra prueba. ¿Sí? Porque cada prueba vamos saliendo aprobado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, también debe de haber ese carácter. Aprender el carácter, tener el carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos. Amén. Sí, amén. Aleluya. Creo que ya estamos avanzando muy rápido en el tiempo, ¿verdad? Aleluya. Mira, falta mucho, pero bueno. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Le sigamos? Entonces las cosas espirituales, hablando bíblicamente, no es fácil, mis hermanos. También aquí nos enseña la palabra que debemos de ser siervos del Señor. Dice, cuando tú estás pasando el servir al Señor, tenemos que estar bien entrenados. Amén. Amén. Entender, el ser capaz de estar entrenado, porque muchas veces decimos, no, pues sí, yo quiero ser un misionero, yo quiero salir a predicar, pero a veces no estamos preparados para eso. A veces nos falta. Amén. ¿Qué nos falta? Nos falta aún más quizás Conocimiento. entendimiento, conocimiento, por decir allá nos podemos encontrar con personas que nos van a preguntar cosas que a veces no vamos a poder responder. Por eso es importante prepararnos desde acá. Amén. Amén. Desde aquí nos estamos preparando para nosotros salir allá afuera. Desde aquí. Amén. Para salir y dar la palabra. ¿Sí? ¿Y cómo nos preparamos? En la oración, en la lectura, en congregarnos. Qué bonito fuera que todos juntos saliéramos a predicar, todos juntos. Pero hay veces que es difícil que vayamos todos juntos, ¿sí o no? Es difícil, que no podemos juntar. A veces dice, pues yo no puedo. Si le decimos, vamos todos juntos. No se puede, ¿verdad? A veces. Creía yo que sí se puede, van a ver cómo los testigos de Jehová van un montón. Sí se puede, dice el hermano. Se puede, nomás que Tampoco también. nada, Mande. Temprano, ya están ahí en la Temprano ahí anda. Sí, a las 6 de la mañana ya están ahí. Sí, Poderoso Dios. eso sí es cierto. Si Eso algo sí es tenemos cierto. que aprender de ellos es eso. Debemos de aprender. Y todos los días, no crean que nomás un día. Cuando no los vean a la loma, aquí a la unidad, aquí al bosque, a Palo Solo, por donde quiera andan. Y andan de a dos, de a dos, de a dos. De a dos, ¿de qué? Como nos decía un hermano bautista, ¿verdad? De lo que admira de los pentecostales, de los que son pentecostés, la oración, dice que cómo oran, ¿verdad?
a cómo hacen su oración, con lágrimas, con así fuerte. Con fervor. Con fervor, exactamente, sí, hermano, con fervor. Y de los testigos dice que lo que admiran de cómo salen a las calles a predicar. Hasta niños hablan jalado. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Lo que pasa es que nosotros somos Nosotros que no tenemos esa disponibilidad en nuestro corazón, que no queremos hacer por pena, por miedo, porque qué van a decir la gente, los vecinos, no nos va a escuchar, no nos va a prestar ese tiempecito que necesitamos. Y porque no hay esa decisión, Esa digamos, disposición en esa el corazón, disposición, como nos dijo Falta hermano. valentías más que nada, el Exactamente. valor, eso es lo que nos falta. Y esa unidad, Sí, pues esa que unidad, sintamos sí. esa unidad, que todos vayamos y hagamos la obra de Dios. Porque estamos realmente, mis hermanos, viviendo en los últimos tiempos peligrosos y de verdad muy pronto van a prohibir de salir a las calles y a predicar. Yo creo que es tiempo que lo hagamos, que pidamos a Dios que Él nos ponga esa carga para que vayamos y llevemos el Evangelio. Una Amén. hora, 2 horas, hermano. Podemos todos, hacer- podemos, sí lo amén. podemos hacer. Y vivamos en este tiempo pues sabiendo que Cristo viene pronto y lo que debemos de hacer nosotros es trabajar, amar la obra de Dios, ¿sí? Y ¿qué nos queda más que unirnos, ¿no? En esa oración, en ese compromiso con Dios. Amén. Compromiso Porque- del amor que Él nos ha enseñado, pero nosotros no, a veces no sentimos ese amor para hacer las cosas, entonces lo hacemos por ignorar nada más, sí lo entendemos, sí sabemos, pero pues no tenemos ese valor para ir a hacer las cosas que No tenemos ese valor para ir a hacer ustedes las lo cosas. piensan, ustedes le aguantan en mi vida, pero uno Bueno, que últimamente no- sí hemos dejado, pero bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos prepare. Me faltó un poquito para terminar, mis hermanas, pero vamos a decirle al Señor ciertamente lo que leímos ahí en segunda de Timoteo. En este tiempo que sinceramente estamos viendo